Bueno, estamos en Recorriendo los Tiempos. Recorriendo los Tiempos tiene muchísimos temas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una estrella fugaz. Y todo es comparado con la ciencia de Dios, o sea, con el soplo de aliento, o sea, con la construcción. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Ese es el poder de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo decía, sana y se sanaba. Nuestro Señor Jesucristo vino a decir cómo es Dios, ¿verdad? Y nosotros, pues, los cristianos, los primeros cristianos, tenemos algo muy lindo que se llama la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Verdad? La doctrina de la Iglesia Católica es maravillosa, es bella. Y todas las iglesias tienen sus doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, los seguidores de Martín Lutero, ellos tienen su propia doctrina que es parecida a la Iglesia Católica, pero pues que no tienen la herencia del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, está en la iglesia y la puede transferir solamente el obispo, ¿verdad? Puede transferir el Espíritu Santo a sus sacerdotes y a las demás personas. Y el sacerdote a nosotros los laicos. Esa es una parte de la estructura de de la Iglesia Católica. Donde Martín Lutero también tiene su propia doctrina, por ejemplo, los calvinistas tienen su propia doctrina, ellos hablan de Dios, ellos atacan a la Virgen porque fue fundada y la doctrina se basa en los ataques todos los seguidores de Calvino, pues atacan a la Virgen María. ¿Verdad? Dicen lo contrario del Espíritu Santo y esto es importante conocerlo nosotros. ¿Verdad? Así es que para el conocimiento de la Iglesia Católica nosotros tenemos que ir al Padre Toro. ¿Verdad? Da unas versiones bien lindísimas y explica bien claro la posición de la Iglesia, la posición de Dios en la Iglesia y en cada iglesia, porque en la actualidad hay miles y miles de iglesias. Y hasta las que acaban de fundar dicen, esta es la verdadera iglesia. ¿Verdad? Pero verdaderas iglesias hay como unas más de 1000 iglesias. Y cada iglesia tiene su doctrina. Algo otros atacan la puerta del cielo en la tierra. La puerta del cielo en la tierra para mí es la misa, ¿verdad? Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde se siente el amor de Dios. Ahí es donde se siente una paz intensa. Ahí es donde se mira algunas veces una luz blanca, una luz azul. Entonces, esto es una experiencia de un católico, ¿verdad? De los primeros cristianos. Entonces, por ejemplo, hay una iglesia que fue fundada por Charles Russell. Russell que se dice que es cristiano, pero que ya en su estructura dice que Cristo no es Dios, ni dice que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, y no sé cómo se llama cristiano. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos en unos tiempos difíciles de entender qué es cristiano y qué es anticristiano. Pero San Pablo lo dice en una de sus cartas, ¿verdad? El anticristo ya está entre nosotros. Pero hay algo muy importante para estos temas que dice Jesús. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y no prevalecerán las puertas del infierno. Entonces San Pedro, o sea, Jesús estaba hablando a San Pedro para estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces eso es algo impresionante, no es Apocalipsis, el Apocalipsis es otro y tiene otro sentido, ¿verdad? Entonces esto de que no prevalecerán las puertas del infierno significa que la iglesia va a regresar a lo original como cuando se desarrolló la iglesia en Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? Entonces a mí me encanta mucho la doctrina de la Iglesia Católica. Para mí es algo extraordinario, es una belleza extraordinaria.
¿verdad? Ahora estábamos hablando con una hermana ahí en la iglesia San Marcos, aquí en Maryland, en la calle Adelphi y la University, ¿verdad? Entonces estábamos hablando acerca de la maravilla de la doctrina de la iglesia. Entonces, y la Santa Misa, pues, es la puerta del cielo en la tierra. Bueno, yo en esto de los temas de recorriendo los tiempos, pues tengo muchos temas y todos están relacionados con Dios. Por ejemplo, tengo eh, la estrella fugaz, ¿verdad? Y así tengo varios temas del Génesis, tengo varios temas del Nuevo Testamento, tengo varios temas de el Génesis también, el Éxodo y todos esos tengo temas acerca de, eh, aunque no conozco mucho de política y no me gusta mucho la política, pero pues tengo temas de películas, tengo temas de política, ¿verdad? Entonces, estos temas de política, pues todos están relacionados con la creación de Dios, todos están relacionados con el soplo de aliento, ¿verdad? Entonces nosotros hay cosas en la Biblia que pues no necesita mucho estudio, ¿verdad? Pero para ser un verdadero cristiano y predicar la palabra de Dios, uno tiene que llegar a la sabiduría de la iglesia. No puede andar hablando uno cualquier cosa de la iglesia, sino que tiene que prepararse para conocer la sabiduría de la iglesia que está dentro de la iglesia católica y está en los escritos, en los libros, ¿verdad? Son 2000 años de existencia. Entonces nosotros tenemos que llegar a un pequeño estudio, a lo grande que es la iglesia, para pues decir cosas reales, cosas verdaderas y no andar equivocado con doctrinas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, en estos temas, por ejemplo, es bonito ver la historia de la humanidad, entonces eso le da una ubicación a uno donde puede estar. ¿Dónde está eso que le llaman el fin del mundo? ¿Dónde está pues el final de los tiempos? ¿Qué significa? Podemos nosotros buscar muchos significados, si se han leído muchos significados del Apocalipsis, se han escrito miles y miles de libros y miles de confusiones o mentiras, ¿verdad? Para llamar la atención. Entonces, pero la Iglesia Católica, pues, tiene su explicación, que es la explicación de los apóstoles. Por eso es importante uno estudiar para andar predicando eh, acerca de la Biblia, acerca del Génesis y especialmente acerca del Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces mis temas son una visualización del pasado, del presente y muy rara vez toco temas del futuro. ¿Verdad? Pero está basado en recorrer el tiempo, en recorrer la vida, en recorrer la historia de la humanidad, para que de esa manera nosotros podamos eh, entender, comprender los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque a través de la Santa Biblia y a través de la enseñanza apostólica nosotros podemos conocer el tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo no tiempos difíciles, porque los tiempos todo el tiempo han sido difíciles desde la creación del hombre, porque el hombre es violento, pero Dios no es violento, Dios es paz, amor y comprensión, ¿verdad? Pero en estos tiempos pues todo se vuelve violencia, todo se vuelve desorden, ¿verdad? Por los que promueven el desorden, por los que promueven, como dice el apóstol Pablo, eh, el anticristo ya está entre ustedes y salió de entre nosotros, ¿verdad? Entonces ha llegado a la cúspide la confusión en la humanidad. Pero Dios también ya está derramando su espíritu a través de, por ejemplo, el Padre Luis Toro, nos da una gran enseñanza y un gran conocimiento a través de sus temas. ¿Verdad? Son un poco largos, pero también son bien explicados. Entonces, para nosotros poderlos entender, tenemos que permanecer escuchándolos. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver en dónde estamos.
Tienes tantos temas el padre Luis Toro que nos da muchísimas enseñanzas. Entonces, yo trato de visualizar o trato de explicar quién es Dios, quién soy yo, cuál es mi posición ante la iglesia, cuál es mi posición ante Dios. El sacerdote te define cuál es la posición del laico ante Dios. ¿Verdad? Y eso es importante conocerlo a través de las enseñanzas, a través de esas maravillas que uno siente en la iglesia. Por ejemplo, ahora a la 1 de la tarde fui a la misa y yo pude contemplar una paz en todo el salón, pude contemplar una alegría en todo el salón. Entonces yo pienso que ese es el reino de Dios, la paz y la alegría que uno puede sentir en una comunidad que alaba a Dios. No el grito, ¿va? Porque Dios, algunas iglesias tienen gritos despavoridos. Entonces Dios no se manifiesta en el grito porque Dios es paz. ¿Verdad? Dios no se manifiesta en acusaciones porque Dios es paz. Y amor, acuérdense que nosotros somos hechos del amor de Dios, nacimos del corazón de Dios, ¿verdad? Y hemos nacido en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nació en el cielo, ¿verdad? El primogénito de la creación. Y también todos los ángeles fueron creados. Algunos están en rebeldía, están en pecado, ¿verdad? Entonces nosotros, la iglesia nos convierte en ángeles de Dios. Y así es como nosotros vamos caminando en este mundo. La materia humana va caminando en este mundo. La materia del reino mineral va caminando en este mundo. Y la materia del soplo de aliento, o sea, la luz del soplo de aliento va caminando también en nuestro cuerpo de materia humana. Y en ese caminar de la inteligencia sobre el corazón del hombre y sobre el cuerpo humano, entonces nosotros cometemos muchos errores, ¿verdad? Aunque seamos santos, cometemos errores. Por eso es que Jesucristo dijo, no los perdone 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces nosotros vamos en ese peregrinar y posiblemente nunca nos demos cuenta si llegamos a la santidad, si llegamos a cumplir el proyecto de Dios. Nos vamos a dar cuenta hasta que estemos frente a Dios. Entonces vamos a saber si llegamos a la santidad o nos quedamos en el camino hacia Dios. Posiblemente nos toque caminar después del traslado de este mundo al otro, posiblemente nos toque seguir caminando, ¿verdad? Dios en sus ejemplos, en sus parábolas, en su forma de predicar al Padre, el amor del Padre. Él dijo, el reino de Dios es como la parábola de Lázaro. El reino de Dios es como, dijo él, el amor de una familia, ¿verdad? Dios nos ama como un padre, un verdadero padre. El amor de Dios es como el de una madre también. Dios nos ama profundamente. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, por eso es que andamos de tentación en tentación, de duda en duda, de caída en caída. Y otros que están totalmente alejados de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar al final de este tema pensando en que nuestro Señor Jesucristo vino a decir cómo era Dios. Y también nuestro Señor Jesucristo es parte de Dios, porque el Evangelio de San Juan dice, el verbo estaba frente a Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad? Bueno, así es como he sacado este pequeño tema. Una hermana de la iglesia de San Marcos me motivó a hacerlo. Así es que bendiciones a todos y vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, tú eres la paz sobre la faz de la tierra. Tú eres amor sobre la faz de la tierra. Y nosotros conocemos el amor de papá y de mamá. Y tú eres mucho más grande que eso, porque eres plenitud de la vida en todo aquel que te ama ahora. Y vive pegado a ti, vive pegado a la paz, al amor y la comprensión. Bendito sea, Señor, porque nos amas profundamente.
Bendíceme a mí y saca de mi cuerpo todo lo que no es tuyo. Saca de mi familia todo lo que no es tuyo. Y saca de la humanidad todo lo que no es tuyo, Señor, para que nosotros podamos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el proyecto de nuestro Señor Jesucristo, que vivamos la plenitud de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Amén, gloria a Dios. Continuaremos el día de mañana en honor a mi hermana. ¿Verdad? Que me dijo que siempre que ponía un tema, pues ella lo escuchaba. Que nuestra Madre Santísima bendiga a nuestra hermana y la lleve a la plenitud de la vida. Amén, gloria a Dios. Continuaremos en otra oportunidad.